Saludos cordiales, una alegría renovada como de siempre. Estamos dando inicio a un nuevo programa, Camino de Santidad, para seguir hablando acerca de la vida del siervo de Dios, nuestro compatriota, el sacerdote que entregó su vida al servicio de Dios y al servicio de la sociedad, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Contento una vez más en compartir con ustedes, con la esperanza de que prontamente podamos verle a nuestro compatriota, a este gran sacerdote paraguayo, en los altares de la Iglesia Católica. Y hoy nosotros tenemos esta hermosa misión de poder hablar de la vida de un sacerdote ejemplar que ha entregado toda su vida a Dios para difundir el amor, para difundir y hacer de él un servicio a favor de sus feligreses en las localidades de Ubicuí, de Mbuyapeú y de Quequeo. Vamos a elevar esta oración a nuestro Creador para que prontamente, a través de su misericordia, podamos verle al siervo de Dios, al presbítero Julio César, en los altares de la Iglesia Católica. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y en el programa anterior estuvimos describiendo lo que fue la partida del siervo de Dios al reino celestial, toda esa tristeza, todo el dolor que ha sentido, la feligresía de esas comunidades por donde él había recorrido y había entregado el amor, el evangelio, ese servicio principalmente a favor de los pobres, de los más abandonados, de los desesperanzados. Y esa gente ha sufrido, ha sentido con una pena muy grande la partida al reino celestial, la ausencia física del siervo de Dios, pero lógicamente no el recuerdo de su presencia que sigue hoy en día, después prácticamente de 82 años de su partida al reino celestial, sigue tan presente esa presencia y ese recuerdo a través del testimonio de entrega y de servicio que ha dejado el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Y vamos a ir leyendo algunos de los testimonios que tenemos de aquel momento, escritos acá en este libro por el padre Ey y el monseñor Mercado, que nos va relatando todos esos acontecimientos de aquel tiempo. Traslado de los restos, dice, del padre Julio en 1962. Sabemos nosotros de que el padre Julio es casapeño. Él nació en la ciudad de Caazapá y al producirse su fallecimiento habían trasladado su cuerpo, su resto físico, para que el sepelio se realice en la ciudad de Caazapá, pero después de muchos tiempos, la propia comunidad de Ubicuí no podía resistir esa ausencia del padre Julio y entonces
se trasladaron hasta la ciudad de Cazapá, una comitiva grande, para pedir de que los restos del siervo de Dios regresara a esa comunidad en donde ha entregado toda su vida a través del servicio a Dios y a sus hermanos. Dice así este relato: traslado de los restos del padre Julio en 1962. Curioso documento que revela el cariño de los habitantes de Ubicuí y de Cazapá hacia el santo país Julio, al ir estos a recuperar los restos sagrados del Julio, 19 años después de su muerte. Quedarán en su templo de Ubicuí. Dios quiera que ahí pase a los altares de nuestro querido Paraguay, junto a su compatriota San Roque González de Santa Cruz y compañeros. El 14 de agosto de 1962, Cazapá recibió la grata visita de la delegación del pintoresco pueblo de Ubicuí, quienes con espíritu de recogimiento y gratitud llegaron a este pueblo con motivo de trasladar los venerados restos del padre Julio César Duarte Ortellado. A las 8 horas, las instituciones religiosas, educacionales y pueblo en general se encontraban reunidas en la puerta de la ciudad para recibir a tan dignos peregrinantes. Bueno, acá encontramos un testimonio de cómo fue el pedido, la delegación que partió desde Ubicuí para solicitar el traslado de los restos del padre Julio hasta la ciudad de Ubicuí. Bueno, estamos llegando hasta el tiempo permitido en este primer bloque y en breve vamos a seguir hablando acerca de la vida del siervo de Dios, el presbítero Julio César. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Muy bien, de vuelta. Después de este acontecimiento muy triste y doloroso por toda la comunidad de Ubicuí, de Cuquio, de Mbuyapeú, podemos empezar a ver
los frutos de santidad del siervo de Dios, el padre Julio César Duarte Ortellado. Como bien dice en el Evangelio, si el grano de trigo no cae en tierra fértil, no muere y no germina, no puede producir frutos. Y estamos viendo esa buena semilla, ese buen trigo que fue y sigue siendo el siervo de Dios, el presbítero Julio César, que representa una esperanza muy grande para todas las personas que la han conocido a través de la historia, a través del testimonio de familiares de esas comunidades, principalmente, y que hoy sigue acrecentándose de una manera muy llamativa, por cierto, en estos últimos tiempos. Y tenemos testimonios de ese fruto de santidad muy actuales. Vamos a leer algunos testimonios ya del año 2001, 2002, que son testimonios muy, muy recientes. Recordamos que el siervo de Dios falleció el 4 de julio del año 1943. Y bueno, la gente sigue confiando en su intercesión y piden favores y gracias a Dios a través de los ruegos del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Vamos a leer algunos de los testimonios. Dice así: un ingeniero amigo estaba pasando un triste momento a nivel profesional, ya que no podía acceder a un trabajo que, además de categorizarlo, le iba a permitir enseñar lo que sabía a los jóvenes en formación. Es un testimonio de Nicolás Mereles, del 4 de marzo del 2001. Se comunicó con Nicolás Mereles para contarle su caso y expresar su desazón, quien inmediatamente le aconsejó que se encomendara al padre Julio César y en nombre de él fuese a hablar con una autoridad gubernamental con poder de decisión, quien justamente era oriundo de Ubicuí y llevaba el nombre de Julio en homenaje al padre. Fue así que el ingeniero amigo se acercó a esta autoridad, le llevó de obsequio un libro escrito por el padre Ein, le expresó el deseo de obtener ese trabajo. El milagro del padre Julio se produjo a los pocos días, cuando el amigo fue nombrado director de la institución en la que pretendía ingresar. Gracias por tu intercesión a Dios Todopoderoso, Padre Julio César. Está firmado por José Benítez. Y bueno, estamos viendo cómo el siervo de Dios le ayuda a los que confían en la providencia divina, en el trabajo, en la salud y en fin, en diferentes aspectos, en las familias, en proyectos, en fin, en varios sueños e ideales de la gente siempre está presente el siervo de Dios, el presbítero Julio César. Vamos a seguir leyendo otros testimonios más. 24 de octubre del 2001. Victoria Núñez de Ocampo. Milagro concedido por Dios por intermedio del padre Julio César Duarte Ortellado a mi persona, que sufrí un accidente, caída de una escalera y me fracturé la muñeca izquierda, la cadera del mismo lado y 2 heridas en mi pierna. Enseguida recurrí al médico y justo en ese interín me regaló una persona el libro donde está escrita la vida del padre Julio César Duarte Ortellado. Leyeron mis hijos. Al día siguiente empezaron a rezar el Santo Rosario durante 9 días, pidiendo al padre Julio César Duarte su intercesión por mi salud a Dios, si eso es la voluntad de él. Tuve 3 operaciones,
una tras otras. El de la muñeca, después de 6 días de mi cadera. Luego el médico me hizo un injerto del hueso de la cadera sana en mi brazo. En todas mis operaciones yo no sentía ningún dolor y muy pronto mis heridas se cicatrizaron pese a que soy diabética. Todas las rápidas recuperaciones el médico atribuía a la fe hacia un ser superior. No llegué a usar silla de ruedas ni protección para volver a caminar, que muy pronto hice por mi propia fuerza. Repetidas veces me decía mi terapeuta que ni ella ni el médico creían tan rápida recuperación, y le contestaba que yo tengo otro médico que a ellos les ayudaban. También yo le dije al médico que Dios nos manda una prueba y Él mismo nos ayuda para poder aceptar esa prueba. Y el médico me dijo, si verdaderamente es así, porque tu accidente fue grave y además soy una persona de edad avanzada y sacrificada. Tengo 75 años. Tuve 10 hijos y enseñaba en la escuela hasta jubilarme. Bueno, después de contar mi historia, yo como cristiana, hija de Dios, pido al Todopoderoso, unidos con mis hermanos que están dando vivencia sobre un sacerdote santo que ha cumplido su misión sobre la tierra, sea elevado en los altares como nuestro primer santo paraguayo, San Roque González de Santa Cruz, para que sea nuestro ejemplo y protector. Muy bien, qué bueno, estamos escuchando estos testimonios muy valiosos. Llegamos al límite permitido para este segundo bloque y en el siguiente bloque vamos a seguir leyendo otros testimonios que enriquecen realmente nuestra vida y nuestra esperanza en nuestro Creador. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Estamos de vuelta con la alegría de escuchar estos testimonios que nos llenan de esperanza. Y de hecho, mucha gente hoy siguen llegando hasta la iglesia de Ibicuí, donde están los restos del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado, para pedir una gracia, un favor a nuestro Creador, al Dios Todopoderoso y Eterno, a través de la intercesión del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Vamos a seguir leyendo algunos hechos muy actuales. Estamos hablando del año 2000, ya de un tiempo muy cercano, de favores recibidos por las personas a través de la intercesión del siervo de Dios, el presbítero Julio César. Bueno, acá vamos a leer un testimonio del 4 de julio del año 2002. Testimonio de la señora Rosana Analía Chaparro Cardoso. Dice así: mi hija Aide terminó sus estudios secundarios con mucho sacrificio porque somos de escasos recursos. Ella quiso seguir medicina para servir a sus semejantes. Pues ella decía: si yo llego a ser médica, dedicaré mis servicios a los pobres. Mi hija buscó forma para ir a Cuba en misión de estudios, haciendo gestiones para conseguir beca, ya que muchos estudiantes llegaron a irse y se recibieron de médicos allí. Pero los trámites de ella fueron en vano. No consiguió la beca. Ella se puso muy triste y también yo igual, o sea, más que ella sufría al ver que mi hija estaba muy angustiada. Como soy de Ibicuí, dice la señora, fui a la iglesia San José, donde descansa el padre Julio César. Me arrodillé frente a él, elevé mis oraciones pidiéndole de todo corazón que interceda a Dios Todopoderoso para encontrar la persona que ayude a mi hija para salir de la angustia que le deprimía para poder estudiar. No pasó mucho tiempo. Un día menos pensado, llegó una persona a mi casa trayendo una beca para mi hija. Y mi hija y yo nos abrazamos y una vez más doy gracias al padre Julio César por el milagro concedido. Mi hija desde Cuba me escribe diciéndome que está muy feliz porque su sueño se había realizado. Yo siempre vengo, dice la señora, a la iglesia junto al padre Julio, elevando mi oración de acción de gracias por el favor concedido y pidiendo la protección de mi hija. Espero que todos lo que conozcan, porque fue un gran santo durante su vida sobre la tierra y sigue protegiendo desde el más allá a las personas que confían en él. Ibicuí, 4 de julio del 2002. Bueno, qué lindo testimonio, ¿verdad? Testimonios de esta señora que pidió la intercesión del siervo de Dios, el padre Julio César Duarte Ortellado, para que su hija pudiera tener esa posibilidad de cursar una carrera, la de medicina, que le fue muy esquiva, principalmente por los escasos recursos que la propia señora está explicando a través de testimonio. Y la gracia concedida, el favor concedido a través de Dios, a través del padre Julio. Entonces, ella desea que todos le conozcan al padre Julio, por eso escribe este testimonio para que también nosotros podamos elevar nuestra fe hacia nuestro Creador y pedir la intercesión de nuestro querido compatriota, el presbítero Julio César Duarte Ortellado.
Vamos a seguir leyendo algunos otros testimonios que tenemos acá en este libro. Y este es un testimonio de la señora G. Isfran Mereles, del 4 de julio del 2002. Dice así el testimonio. Mi hijo se quemó la mano cuando tenía 1 año. Los médicos me dijeron que no volvería a tener uña y así fue. Los dedos de mi hijo estaban sanos de la quemadura, pero completamente sin uñas. Mi abuela, que es muy devota del padre Julio César, le recomendó a él para que vuelva a tener uñas como lo había tenido antes. Qué grande fue nuestra sorpresa y la alegría en nuestro hogar. El milagro está concedido gracias al padre Julio César. Fui junto al doctor y le mostré las manos de mi nieto y le conté del milagro concedido gracias al padre Julio César. Quiera Dios Todopoderoso que pronto llegue a nuestros altares el padre Julio César para alabanza de Dios nuestro Señor. Testimonio hermoso de una abuela que confiaba mucho y le conocía, evidentemente conocía la bondad del siervo de Dios. Entonces pidió la intercesión del padre Julio para que su nieto, que se había quemado la mano, pudiera recuperar las uñas, y así sucedió. Bueno, esos son milagros. Más que milagros, podemos encuadrarlos realmente dentro de la categoría de gracias y favores. Ya en breve, seguramente, cuando entremos en la segunda etapa, la etapa romana, vamos a estar prontamente hablando de los milagros que van a posibilitar que el siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Hortellado, pueda ser reconocido como, en este caso, como beato, porque antes de la santidad tiene que llegar a la beatificación. Con la esperanza puesta en la misericordia de Dios, para que sus méritos de santidad sean reconocidos prontamente, vamos cerrando este programa dándole gracias a Dios por su generosidad, por su perdón, por encima de todas las cosas, y esa gran misericordia que siempre nos regala en nuestro día a día. Si Él permite, con la intercesión de nuestra Santísima Madre y con la ayuda de nuestro siervo, el presbítero Julio César, nos volveremos a encontrar en un próximo programa.